Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a finalizar ya esta serie. Esta serie que es la santidad, es el fin de la serie. Es la parte número 5. Y estamos a 11 de febrero del 2024 en la congregación Mitras. En esta ocasión, ya para cerrar este tema, vamos a ver las maneras de ver la santificación por el Nuevo Testamento. Son los puntos que vamos a enfocarnos. Vamos a ver también la santidad de Dios. Vamos a ver la santificación y las demás bendiciones espirituales que están dentro de la iglesia de Cristo. Muy importante este punto porque vamos a entender de qué gozamos los que somos miembros de la iglesia de Cristo. De qué bendiciones espirituales, y esas nomás están dentro de la iglesia de Cristo, como es la santificación, la justificación, la adopción, etcétera, que lo vamos a desglosar para entender, no nomás los puros títulos. Vamos a ver qué quiere decir y voy a poner un pequeñito cuestionario muy fácil. Y la santidad desde 6 puntos de vista. Vamos a ver también ese punto y lo más importante, hermanos, ya para finalizar el tema, vamos a ver la manera en que el mundo juzga a la iglesia de Cristo. Fíjense bien, eso lo vamos a ver. Porque el mundo no juzga a la iglesia solamente por la sana doctrina, porque aquí tenemos sana doctrina, sino también por la conducta de los miembros. Ese es el punto. Acuérdense que estamos hablando de la santidad. O sea, no nomás nos van a juzgar por la doctrina de Cristo, sino por la conducta. Y acuérdense que la santidad en el Nuevo Testamento hace referencia a dos cosas, ya se los expliqué en una de las partes. La santidad en el Nuevo Testamento, fíjense bien, que se nos quede porque es la última vez que les digo, es la moralidad y a la obediencia a la doctrina de Cristo. O sea, en el Nuevo Testamento, fíjense bien, la santidad en el Nuevo Testamento hace referencia a la moralidad. Por eso estamos hablando que nos juzga el mundo, a la iglesia la juzga por la conducta de los miembros, porque la santidad en el Nuevo Testamento hace referencia a la moralidad y la otra es a la obediencia total a la doctrina de Cristo. Mientras que en el Antiguo Testamento la santidad hace referencia a la pureza ritual y a las impurezas. Eso ya lo vimos. Eso es lo que vamos a ver, hermanos, en esta mañana. Va a ser sencillo, ya vamos a terminar este tema y si Dios quiere, ya me puse de acuerdo con David Figueroa para ver el siguiente. Entonces, lo más importante es que la santidad debe estar en cada aspecto de la conducta del miembro de la iglesia de Cristo. Ya vimos el domingo pasado las aplicaciones de la santidad. Ok, muy bien. Miren, vamos a repetir lo que tanto se ha hablado aquí. Y el hermano Antonio nos ha explicado, y nomás lo vamos a ver rápidamente, ya no vamos a discutirlo porque ya se ha explicado. Miren, la manera de ver la santificación por el Nuevo Testamento, ya para que se nos quede, la santificación como un proceso continuo. Acuérdense que santificación, santidad y santo quiere decir apartado o separado del pecado. No quiere decir que somos santos católicos, que esos son muertos, santos muertos. Nosotros somos santos vivos. Ya de memoria se debe quedar eso. Entonces, pero esa santificación que nosotros vamos a tener es un proceso continuo que se inicia en el bautismo. Ahí lo están viendo, ¿ves? Y entonces se perfeccionará durante el transcurso de la vida. O sea, la santificación la vamos a ir perfeccionando durante el transcurso de la vida humana. Eso es lo que hemos visto, hasta el fin, o sea, hasta nuestra muerte, o si antes viene Cristo. Entonces, ese es el punto. Y también la santificación se puede ver como una actividad ya completada, pero ¿cuándo? Eso es lo que hemos explicado. Hasta que llegue, ¿qué? La muerte del creyente o la segunda venida de Cristo. Así es de sencillo. Ya explicado por el hermano Antonio, está grabado, está en YouTube y explicado por mí, así es. Entonces,
Pero miren, fíjense bien, aquí es bien importante, hermano, porque hay unas palabras que, ¿de dónde nos basamos? Que perfeccionado y que ir perfeccionando. Pues en dos textos, hermanos, este es el apoyo bíblico. El apoyo bíblico, por si alguien los quiere cuestionar, ya les dije, ya lo vimos el domingo pasado, hay unas sectas, o sea, son iglesias, cuando yo digo no escriturales, son iglesias humanas, fundadas por hombres, y la iglesia escritural es la que es fundada por Cristo, que es la iglesia de Cristo, donde estamos nosotros. Entonces, como les digo, hay unos que dicen, hay unas sectas que dicen que la santificación se agarra desde el momento en que reciben el Espíritu Santo, pero ya les expliqué que el Espíritu Santo ya no existe, el bautismo en el Espíritu Santo ya no existe, el bautismo en el Espíritu Santo ya no existe, porque eso más fue para Cornelio y su gente que estaba ahí, y para los 12 apóstoles. Ahorita ya no hay bautismo en el Espíritu Santo, el único que vale es el bautismo en agua, de Efesios 4:5. Entonces, pero ellos dicen que es completa, que no caen de la gracia. Y ahorita vamos a ver que Juan Calvino fue el que sacó todo eso. Juan Calvino fue el fundador de la iglesia, ¿verdad? ¿De qué? De la iglesia presbiteriana, fíjense bien. Y de ahí se agarran todas las iglesias evangélicas. Se agarran de eso, porque él tiene cinco puntos que vamos a ver al rato. Uno de ellos es la perseverancia de los santos y el pecado original y todo eso, ahorita lo explicamos. Pero miren, regresando a este punto, ya para cerrarlo, porque ya lo vamos a cerrar, la manera de ver la santificación por el Nuevo Testamento, la santificación como un proceso continuo, inicia en el bautismo, en el momento de la salvación, ¿verdad? Ese es cuando inicia, en el momento cuando es bautizado, Hechos 2:47. Pero hay dos textos que nos indican eso, fíjense bien, Filipenses 1:6 y 2 Corintios 7:1. Dice, Filipenses 1:6 dice, Dios perfeccionará la buena obra hasta el día de Jesucristo. O sea, hasta que venga Jesucristo va a perfeccionarse. Entonces, por eso es un proceso continuo del hombre. Al hablar hombre, quiere decir, en griego, es una palabra que es hombre y mujer, ¿verdad? Entonces, así es. Y 2 Corintios 7:1 dice, limpiémonos. Y lo dice, perfeccionando. O sea, está en proceso, perfeccionando la santidad del temor de Dios. Temor de Dios es la reverencia que vimos como una aplicación de la santidad del domingo pasado. Otra vez, los dos textos de apoyo que hacen que la santificación como un proceso continuo son Filipenses 1:6 y 2 Corintios 7:1. Por si alguien quiere convencer a una persona que cree en la santificación completa, porque ese es nuestro trabajo, atraer almas a Cristo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no sabemos cómo los vamos a enseñar? Al revés, ellos nos pueden convencer. Apréndanse y tomen una foto a Filipenses 1:6 y 2 Corintios 7:1, ahí está la clave. Entonces, mire, fíjense bien, 1 Corintios 1:2 nos dice que somos llamados santos, no obstante que nosotros caigamos o que fallemos en el camino. Nosotros todos somos pecadores, y las sectas, otra vez repito, las iglesias no escriturales, de los 5 pasos de salvación, ellos dicen que nomás con que creas ya eres salvo, ya vas a estar inscrito en el libro de la vida. Pues no cumples lo que sigue la confesión, el arrepentimiento, el bautismo, que el bautismo nos salva, así está el texto, el bautismo nos salva, y ellos dicen que el bautismo no salva. Entonces, por eso es bien importante, nosotros podemos caer de la gracia, pero nos vamos a arrepentir y vamos a pedirle perdón a Dios. Ese es el punto, hermano. Fíjese bien, porque dice, la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Por último, santos no quiere decir que vamos a tener una vida contemplativa como los monjes separados y que no comemos esto y que el celibato, y son santos muertos, porque acuérdense que los santos católicos son santos muertos. Los santos nosotros somos santos vivos. Y santos, fíjese bien, ya quiere decir apartado o separado del pecado para estar dentro de la iglesia de Cristo. Por eso aquí somos santos, porque somos separados del mundo. Entonces, así para que quede bien claro. Entonces, vamos a ver. Pero ¿cómo es ese proceso continuo? ¿Cómo es ese proceso continuo? Mire, ¿cómo lo vamos a hacer?
vamos a perseverar hasta el fin. Marcos 13:13 dice, el que perseverar hasta el fin será ¿qué? Será salvo. Ahí está. Número 2, vamos a apartarnos del mundo para servir a Cristo. Por eso santo quiere decir apartado del mundo para servir a Cristo, estar dentro de la iglesia y consagrándonos a Dios, destinándonos para llegar a la perfección sin pecado, porque vamos a ir a caer, pero vamos a seguir pidiendo perdón, pero no lo vamos a hacer repetitivo, porque ya dijimos que a Dios no puede ser engañado. Entonces, y la perfección de que habla Dios, la Biblia, refiriéndose al hombre, es una perfección relativa, nomás que nos quede claro, porque no seremos perfectos en sentido absoluto hasta que estemos con Dios, punto. Así es la situación de esta manera de ver la santificación por el Nuevo Testamento. Ya la hemos discutido mucho, ya nomás estamos cerrando. Miren, ya aquí también para cerrar, ya vimos todo eso, pero dice, solo entonces seremos plenamente santificados de carne y de espíritu. ¿Cuándo? A la muerte del creyente o a la segunda venida de Cristo. Esas dos condiciones son cuando seremos plenamente, totalmente santificados de carne y de espíritu. Y primera de Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Bien, aquí ya me está diciendo perfeccionando, no, os santifique por completo. Y luego dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando esté santificado por completo va a ser irreprensible, que no tienen por qué juzgar, reprenderlo, ya va a ser plenamente santificado. Ese es el punto, hermanos, de las 3 grafiquitas que tanto el hermano Toño y yo estamos machacando para que se nos quede. Entonces, ese es el punto y continuamos, porque está un poquito larguito y quiero ver si lo termino. Mire, vamos a ver, el que sigue es perfectamente santo y no necesita santificarse ni nada. A ver, Diana. Entonces podemos entender que por más que tratemos de estar consagrados en las cosas de Dios, no vamos a lograr la santificación completa hasta el fin de nuestra vida o hasta que... Sí, porque si todos somos pecadores, ¿verdad? Sí, o sea, no podemos decir, aunque la Biblia dice que somos reales, pero no por eso vas a dejar de querer consagrarte. Sí, pero no podemos decir, ya soy santo o ya soy santificado. Aunque mucha gente nos lo dice de burla. Cuando, por ejemplo, que vas a la iglesia, ay sí, te crees muy santo, o eres muy santo. Es que no saben. ¿No? O sea que no hay quien les haya enseñado la doctrina, o son personas que no pertenecen a la iglesia de Cristo, tienen los conceptos humanos, que son lo de las iglesias no escriturales. Si tú hablas con una asamblea de Dios, te va a decir eso, ¿ves? O con un católico, pues peor. Mira, vamos a ver este punto, es bien importante, es la santidad de Dios. Fíjate, la santidad de Dios es su naturaleza, o sea, Dios es santo, es su naturaleza. Dios es perfecto, ese no necesita santificarse, ni tener ningún proceso, porque Él ya es. Dice bien, y dice, 1 de Pedro 1:16, dice, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Ahí está. 1 de Pedro 1:16, es el texto que deben aprenderse. Y Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos. Fíjense bien lo importante que es la santidad de los miembros de la iglesia de Cristo. Dice, seguid la paz con todos y seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea que la santidad, aquí en la iglesia de Cristo, se hace referencia a la moralidad y a la obediencia total a la doctrina de Cristo. 2 puntos. O sea, la santidad en el Nuevo Testamento, que es el que nos rige, hace referencia aquí a los miembros en la moralidad y a la obediencia total a los mandamientos del Nuevo Testamento, a los mandamientos de Cristo. Por eso es bien importante ver este punto. Ok, continuamos. Mire bien, ya dijimos que Dios, su naturaleza y su carácter es santo y es perfecto en su santidad. Eso es ya irrefutable todo eso. Mire, hay 2 textos paralelos aquí. Dice, porque
Porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Ahí está el respaldo bíblico. Y el otro es Hebreos 12:14, que lo acabamos de ver. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, si no permanecemos, si no tenemos la santificación completa ya antes de nuestra muerte, pues si no nos arrepentimos, pereceréis igualmente, como dice ahí el texto. Entonces, Dios, hermanos, es único en su santidad. Dios, eso es lo que tenemos nosotros. Dice, y la Biblia nunca habla de Dios como santificado, es lo que les decía ahorita. Él no va a estar en ningún proceso porque Él es santo. Entonces, totalmente. Mire bien, la santidad no es algo que Dios haya alcanzado, como les digo. Él no va a estar bajo ningún proceso. Dice, no es algo que pueda perder Dios. ¿Por qué? Porque Dios es lo que Él es, santo. Total, es el único que es santo. Eso ya nosotros lo intuimos y sabemos. Mire, por ejemplo, Éxodo 15:11 dice, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en la santidad? Ahí está, magnífico en la santidad. Ese es el texto que nos puede apoyar. Muy bien, hermano, continuamos. Mire, entonces, Dios es, ahorita le doy la palabra, Dios es moralmente perfecto. ¿Cómo vamos a demostrar esto? Que Dios es moralmente perfecto. Mire, Santiago 1:13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Por eso concluimos, por eso Dios es moralmente perfecto. Adelante. Sí, el versículo que está considerando dice el 22. Esa es una tarea correspondiente a cada uno de nosotros. El versículo 22 de la primera Tesalonicenses, 22 dice, absteneos de toda especie de mal. Y en eso se va a ocupar el trayecto de nuestra vida, quitando cualquier obstáculo en ese sentido que impida la comunión con Dios. ¿Qué texto es, hermano? Porque quede grabado. ¿Texto? El texto. El texto, dígamelo para ponerlo ahí en la edición. Sí, es primera a los Tesalonicenses 5:22. 5:22, correcto. 5:22. Entonces, absteneos de toda especie de mal. En eso vamos a ocupar nuestra vida, el trayecto. Correcto. Conectándolo esto con lo que dice 1 Pedro ahorita. Dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Los dos tienen la misma idea. Muy bien, hermano, muy bien, muy bueno. Muy buena observación. A ver, David. Échale fuerte porque se oiga. En la versión pesita dice, corran tras la paz con todos. Y tras la santidad, porque sin ella nadie verá a nuestro Señor. ¿Qué quiere decir? Correr equivale a huir. Esa es la versión pesita. Muy bien, hermano. Bueno, ya está ahí reforzado con los hermanos. Vamos a continuar. Estamos viendo la santidad de Dios. Mire bien. Vamos a ver ahora por qué nos dan permiso a nosotros por qué nos dicen que vamos a ser santitos. Es un proceso continuo. Aquí lo explico. Solo Dios es exclusivamente santo. Estamos de acuerdo. Sin embargo, otras cosas y personas pueden alcanzar una medida de santidad derivada de Dios. Y esto se llama la santificación, que es lo que estamos analizando. ¿Ves? Otra vez, otras cosas y personas pueden alcanzar una medida de santidad derivada de Dios y que esto se llama santificación. ¿Por qué? Porque Dios está separando o apartando algo o a alguien como santo para que le sirva a Él. Por eso dice, llamados a ser santos. Nos está sacando a los corintios, les digo, llamados a ser santos porque estaban con el paganismo. Y debemos reconocer que este es el propósito de Dios para nosotros como cristianos, sacarnos y pertenecer a la iglesia de Cristo como miembros. Adelante, hermano Baltasar. Hermano, respecto a 1 Pedro 1:16, sí. En el Antiguo Testamento, en Levítico, también dice lo mismo, nomás que hay un poquito más aclarado. Es Levítico 11:44, dice: porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos,
porque yo soy santo. Desde el Antiguo Testamento. Pero ahí me imagino que le estaba diciendo que tratemos de ser santos, de estar separados. Sí, no, pues de hecho los apóstoles se basaban también en el Antiguo Testamento. Acuérdense, ellos todos se repiten, todo eso. Ok, hermano, muy bien. Entonces yo ya veo que ya está entendido. Vamos a continuar, hermanos. Dios nos escogió para santificarnos desde el principio del tiempo y la materia. Aquí vamos a ver que Dios nos escogió y no nos predestinó, porque en las iglesias no escriturales dicen que ya hay nomás cierta gente escogida, predestinada. Esa es otra de las falsas teorías que tienen todas las iglesias no escriturales. Se apoyan en el fundador de la iglesia presbiteriana, que es Juan Calvino, que vivió en 1500. Entonces, Dios nos escogió para santificarnos desde el principio del tiempo y la materia. Mira bien, dice en 2 de Tesalonicenses 13, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Miren bien, aquí Dios nos escogió ¿para qué? Pues para salvación, para salvarnos, para rescatarnos del pecado. Fíjense bien cómo está el análisis. Dios nos escogió para salvación, pero usó varias maneras. ¿Cómo lo hizo? ¿Mediante qué? Pues mediante lo que estamos hablando, mediante la santificación, del proceso que iba a ser continuo y se iba a completar hasta nuestra muerte o la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos iba a santificar, Él iba a ser una parte, Él iba a santificarnos, fíjate bien, Alberto, Él nos iba a santificar por el Espíritu, así dice el texto, fíjate bien. Y la parte del hombre es la fe en la verdad. Fe quiere decir creer y verdad quiere decir el Evangelio. Entonces, el hombre hace una parte y Dios hace la otra. Dios lo santifica por medio del Espíritu Santo y nosotros ponemos la otra parte. Fe en la verdad es el texto, y fe en la verdad, fe quiere decir creer y verdad es el Evangelio, la palabra de Dios. Entonces, ese es el punto. Entonces, al hablar de esta manera, Pablo enfatiza que los gentiles también habían de oír el Evangelio y ser salvos, y que esto fue el plan de Dios desde el principio, es decir, aún antes de llamar a Abraham y antes de entregar la ley a los israelitas, Dios había incluido a los gentiles como herederos de la salvación en Cristo. O sea, no nomás era para los judíos, sino que desde el principio ya estaba Dios añadiéndonos a los gentiles que somos nosotros. Y mediante como les acabo de explicar, ¿cuál era el proceso? Nos iba a considerar no nomás a su pueblo judío, sino mediante ¿qué? La santificación, ese proceso, ¿ves? Y en el Espíritu era parte de Dios, y la fe en la verdad, que es la parte del hombre. Fe, creer, verdad, evangelio, palabra de Dios. Entonces, el Espíritu santifica por medio de la palabra inspirada. Ese es el Espíritu. La palabra inspirada es las Escrituras, el canon. Y Dios nos ha escogido desde el principio mediante dos cosas. Repito, finalmente, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Ese es el punto, hermano. ¿Cómo nos escogió? Ahí está. Fíjese, otra vez, ya repito, ya para que quede bien cerrado. Dice, ¿cómo nos escogió Dios para ser herederos de la salvación en Cristo? Mediante la santificación por el Espíritu y mediante la fe en la verdad. Mire, fíjese bien, la santificación por el Espíritu es la parte de Dios. Esa no podemos nosotros, es lo que Él pone. Pablo enfatiza que no solo los judíos, sino que también los gentiles habían de oír el Evangelio y ser salvos. Porque acuérdense que los judíos nomás querían que era para ellos. Por eso todo el Antiguo Testamento, la ley mosaica era nomás para los judíos. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. ¿Ves? Entonces, dice, el plan de Dios desde el principio, aún antes de llamar a Abraham y antes de entregar la ley a los israelitas, nos había incluido. Fíjense bien. Ahora, pero segunda de Tesalonicenses 2:13, ahí donde está la clave. Fíjate, dice, es la parte del hombre, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Mediante qué? La santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces, mire bien, ahí ahorita le doy la palabra. Dice, fíjese cómo está, aquí es lo que le voy a explicar de Juan Calvino. En las iglesias no escriturales,
El calvinismo enseña que antes de la fundación del mundo, Dios arbitrariamente escogió o predestinó cierto número de hombres y de ángeles para la salvación. Y aquí están las 5 bases, lo de Juan Calvino. Mire, Juan Calvino tiene vivió en 1509 de Ginebra, Suiza, y él tiene 5 puntos cardinales del calvinismo, que son el pecado original, que ya lo discutimos en la segunda o tercera parte de este tema, la depravación total del hombre, que el hijo hereda el pecado del padre, ya lo explicamos, y veanlo en YouTube, ahí está, y la elección incondicional, ahí está, o sea que es la predestinación de algunos para el cielo y la predestinación de los demás para la perdición. Entonces, ese es el punto que él tiene. Son 5, pero no lo voy a leer para no meterme tanto, pero son los 5 puntos cardinales del calvinismo que usan todas las iglesias evangélicas, más para que sepan. Entonces, el congregarse es un mandamiento, el primer día de la semana. Hebreos 10:25. Yo no puedo hacer una iglesita y dice, no, yo puedo adorar allá. Yo ya les di ese tema, el de la adoración, ya lo di, me duró como 2 meses. Nosotros tenemos, mire, episonagoge en griego quiere decir punto de reunión. Y el punto de reunión quiere decir que nosotros tenemos, el edificio es el punto de reunión donde debemos congregarnos aquí. Si no, cada quien hacía su iglesita. No, pues yo aquí hago mi iglesita. Y se basa, fíjate, Ciel, se basa en que donde dan 2 o 3 congregadores. Pero fíjate, Ciel, ese es otro tema que ya lo tengo, te lo iba a mandar. Ahí cuando dice, donde están 2 o 3 congregados, yo ahí puedo hacer mi iglesita y mi cultito. Eso pasó durante la pandemia, ¿ves? Está bien, pero mira, si tú lees ese pasaje, cuando están 2 o 3 congregados, si lees el contexto, texto sin contexto es puro pretexto, si lees para atrás, se está refiriendo a la disciplina. Se está refiriendo cómo vas a disciplinar a un hermano que ha cometido un pecado. A eso se está refiriendo Jesús, que los 2 o 3 estén en sincronía, ¿ves? Entonces, se los voy a explicar, ¿ves? Después, ahorita nomás me estoy saliendo. Pero la adoración en el primer día de la semana, la adoración en el culto y reunirse es un mandamiento, nos lo dice Hebreos 10:25. De memoria, ¿ves? Es un mandamiento, porque congregarse en griego quiere decir episonagoge, quiere decir punto de reunión, como en las empresas, un punto de reunión que decir, aquí se debe, si no vienen unos hermanos y todo, pues entonces no entienden ese texto, yo ya se los expliqué, y si quieren lo repasamos, pero eso nomás quería comentar. Bueno, regresando al tema, en las iglesias no escriturales, dice que Dios desde antes escogió o predestinó, que él ya seleccionó quiénes iban a ser salvos y quiénes no. Y ese bien, ese es los puntos de Calvino. Pero aquí en la iglesia de Cristo, Dios llama a todos, no anda diciendo tú sí, tú no. Dios llama a todos por medio del evangelio de Cristo. Dios nos llama a todos, como dice el hermano, por medio a todos estamos invitados. La Biblia no enseña ninguna forma de elección arbitraria e incondicional. O sea, por eso les dijimos, la dispensación cristiana es la era cristiana, esa es universal, es para todos, porque antes el Antiguo Testamento era nomás para los judíos, y ya cuando Cristo murió y expiró en la cruz empieza la era en que estamos nosotros, y esa es para todo el mundo. Por eso la Biblia no enseña ninguna forma de elección arbitraria e incondicional como las iglesias no escriturales. Todo el mundo es llamado, invitado por el Evangelio de Cristo, por medio del Evangelio de Cristo. Al llamado por medio del Evangelio, Dios tiene el propósito, cuando nos llaman, tiene el propósito de salvarnos eternamente, hermanos. ¿Ves? Y nos lo dice, segunda de Tesalonicenses 2:14, dice, al cual os llamó mediante nuestro, ¿qué? Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces ya estamos en la etapa final de este estudio, de esta serie. Mira, vamos a ver, esto es bien importante y a veces se nos queda, porque esto, el hermano Samuel Solís, mi maestro aquí en la tierra, él me enseñó pues todo lo poquito que sé, y él siempre hacía hincapié en esto, y yo creo que también debe ser importante. Mira, la santificación y las demás bendiciones espirituales están dentro de la iglesia de Cristo. Es para que nosotros tengamos
tengamos y valoremos de estar aquí en la iglesia de Cristo, miembros de la iglesia de Cristo. Mire bien, nos vamos a basar en el texto de Efesios 1:3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Qué son las bendiciones espirituales, hermano? ¿Qué son? Vamos a ver. Fíjate bien. Dice, estas bendiciones de ser miembro, es bien importante la membresía, hermano. Después les vamos a dar una clasecita de eso. La membresía es bien importante. Por eso les repito, ¿ves? Porque si no, no tenemos responsabilidades, lo que debe ser el miembro. ¿Ves? Fíjense bien, hasta Pablo, cuando venía, ahí está David Cuellar que me diga, venía de Damasco, ¿verdad? Tuvo que llegar a Jerusalén y se tuvo que congregar con los hermanos de Jerusalén, pidió la membresía. Pablo es el ejemplo, ¿verdad? Entonces también es importante. Mira, estas bendiciones incluyen todas las provisiones del Evangelio. Provisión quiere decir todo lo que nos da el Evangelio. ¿Ves? ¿Y qué son? Fíjate bien. Expresadas por las palabras. Son cosas que nos da el Evangelio. ¿Cuáles son esas palabras? Ahí están. El hermano Samuel decía: adopción, salvación, perdón, redención, santificación, justificación, regeneración. ¿Ves? Esa la sabía de memoria. Pero aquí los vamos a explicar. ¿Ves? Y mira bien, fíjate. Solamente al pertenecer a la iglesia y estar en Cristo, por eso es importante ser miembros, bautizarse, hermanos, amigos que no han sido añadidos, es importante, hermano. Solamente al pertenecer a la iglesia y estar en Cristo tendremos todas esas bendiciones espirituales. Fíjate bien, ahí estoy representando, allá en el cielo está Cristo, que es la cabeza, y ese otro círculo que está ahí es la iglesia de Cristo. Somos los miembros, hermanos, nosotros somos el cuerpo espiritual de Cristo. Entonces, todas esas bendiciones están dentro de ese círculo que es la iglesia, es el cuerpo, ahí está. Entonces dice, y aparte tenemos otra bendición espiritual que es la membresía en el cuerpo de Cristo, la comunión, la adoración. Sabemos que Dios mora en nosotros, el orar, la esperanza de la vida eterna. Eso es lo que quiero que se nos quede. A continuación voy a presentar a ver, hermano, el solo hecho de pertenecer a la iglesia ya es una bendición, porque Cristo, cuando hemos entendido el Evangelio y lo obedecemos, dice el pasaje en Hechos 2, dice, y agregó a la iglesia los que habían de ser salvos. Él es el que agrega, por lo tanto, esa es ya en sí una bendición. Porque si vamos a un grupo por acá donde, oye, me podrán aceptar así, bueno, pues vas a tener que reunir tus requisitos y todo eso. Y bueno, pues ya es una bendición estar en cierto lugar. Pero en este caso, ya el ser miembro de la iglesia de Cristo, el ser aceptados por Cristo, ya es una bendición. Porque Él nos ha aceptado, nos ha regenerado, por lo tanto, tenemos esa bendición de pertenecer, ser miembros del cuerpo de Cristo. Sí, hermano, sí, es bien importante ese punto de recalcar que es la iglesia local, que es la iglesia universal, todos esos puntos. Pero mire, continuamos muy bien, hermano. Mira, vamos a ver un breve repaso de todo lo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos justificación. Pues ustedes dicen, pues, ¿qué quiere decir justificación? Mira, la justificación es el estado legal en que el cristiano puede estar delante de Dios sin pecado. Está justificado, sin pecado. Estar delante de Dios sin pecado. Y lo dice, porque Dios le perdonó en base a la muerte de Jesús. El cristiano, hombre perdonado, es hombre en realidad justo porque no tiene pecado. Claro, ya dijimos que puede caer, pero se arrepiente y sigue, ¿verdad? Claro, no debe ser repetitivo tanto porque pues entonces ya estamos hablando de Dios. Ahorita voy a poner un examencito facilito de esto que está ahí enseguidita. Está bien sencillo, ustedes me van a ayudar. Nomás yo lo estoy poniendo para que entendamos esos términos. La santificación, ya dijimos que santificación es separado, apartado, ¿no? Así, es la separación del pecador del pecado para ahora a vivir apartadamente, hasta ahí le dejo. Pues. Entonces, eso ya no lo sabemos, lo hemos repetido en 5 domingos. Ahora, la redención quiere decir libertar al esclavo del pecado, redención, redimir, es un rescate de Dios de los creyentes solo a través de la muerte de Jesucristo sobre la cruz.
y adopción. Nosotros tenemos adopción. Fíjense por qué. Pablo emplea estos términos de adopción en Efesios 5:1 para enseñar que no somos hijos de Dios por generación, sino que somos por regeneración. Y vamos a ver qué quiere decir regeneración. Regeneración, somos hijos de Dios por medio de una relación espiritual, habiendo sido redimidos por Cristo. Ahorita voy a definir qué es regeneración. Ahorita yo creo que no se nos ha quedado bien, pero ahorita con el otro punto lo vamos a remachar, a tenerlo en la cabeza. Mira, y la salvación es la liberación de los seres humanos del pecado y sus consecuencias. Y es la meta, la salvación del hombre pecador es la meta de la revelación de Dios al hombre. Entonces, ahora, ¿qué es perdón? ¿Ves? Porque tenemos todos esas bendiciones están a los que somos miembros únicamente de la iglesia de Cristo. El perdón quiere decir remitir, echar fuera, cubrir, cancelar deudas. Para eso, hermano, ya vi ese estudio en enero del año pasado. Es todo eso, esa es la explicación. No me voy a meter ahí porque se me acaba el tiempo. Pero, por ejemplo, remitir, enviar fuera, tengo un texto, cancelar deudas, y ya vienen los textos. Ustedes pueden ver el video de todo ese tema del perdón que duró como un mes. Entonces, pero quiere decir remitir, echar fuera, cubrir, lavar, olvidar, sepultar, borrar, alejar, y ahí vienen los soportes bíblicos. Ok, pero lo más importante aquí también es la regeneración. Dice, aparte del bautismo en Cristo, no hay otra agua que tenga que ver con el lavamiento. No hay otra agua que tenga que ver con el lavamiento. Este lavamiento se llama de regeneración porque cuando la persona es bautizada en Cristo, nace de nuevo, llega a ser nueva criatura que ahora anda en novedad de vida. Ok, fíjense bien, yo sé que se los di muy rápido, pero voy a tratar o si quieren sacarle foto el que quieran, de regreso, pues si no les sigo con esto. Mira bien, vamos a ver aquí, por ejemplo aquí, fíjate bien, dice, es el estado legal en que el cristiano puede estar delante de Dios sin pecado. A ver, público, audiencia, ¿cuál es? De las que están a la derecha. Es el estado legal en que el cristiano puede estar delante de Dios sin pecado. Ahí está la clave, unas letras chiquitas en la parte derecha, ¿cuál es? Es fuerte, porque va a quedar grabado. Justificación. Fíjate, Diana, tú tienes la voz más clara. Ese es uno. Ahora, vamos a ver si es cierto. Ahí va. Entonces ya se quedó grabado, se quedó grabado en sus mentes y en sus corazones. Es el estado legal en que el cristiano puede estar delante de Dios sin pecado. Es justificado. ¿Sí? Ok, ahí les va la otra. Fíjate bien, ya la clave que está en la parte derecha con letra minúscula. Si alcanzas a ver. Dice, la separación del pecado para ahora vivir apartadamente. Es lo que estamos hablando aquí. ¿De qué? Santificación. ¿Cuál? Santificación. 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 Vamos a ver. Vamos de acuerdo. Ok, muy bien. Ya tenemos dos conceptos. La otra. El acto de Dios de libertar al esclavo del pecado es el rescate de Dios de los creyentes. Redención. Muy bien. Bueno, ahí va. Vamos con la otra. Dice, Pablo enseña que no somos hijos de Dios por generación, sino por la regeneración. ¿Cuál es? Adopción. Adopción. Muy importante. Vamos a ver. Ahí va. Ok, vamos con la otra. Dice, es la liberación de los seres humanos del pecado y sus consecuencias. Es la meta. Es la meta de Dios al hombre. La meta de nosotros es que seamos ¿qué? Eso es la salvación. Así es como estamos. Ahora, vamos a ver. El perdón es todo lo que están ahí. Eso no tiene chiste, ¿verdad? Es de remitir, echar fuera. Y hay varios textos. Y esta otra que me interesa mucho. Es el lavamiento o bautismo en Cristo, porque cuando la persona es bautizada en Cristo, nace de nuevo. ¿Qué quiere decir, David? Otra vez, ¿verdad? Regenerar. Llega a ser nueva criatura que ahora anda en novedad de vida. ¿Cuál es? Regeneración. ¿Fuerte? Regeneración. Eso. Bueno, mira, entonces ya captaron todo eso, ¿no? Y aparte los otros actos que son como la membresía, que hermano, importantísima la membresía, la comunión, la esperanza de la vida eterna, todo eso es importante, son otros puntos de bendiciones espirituales. Ahora, ya vamos a concluir, ya, fíjate bien. La santidad debe estar en cada aspecto de la conducta del miembro de las mitras.
La santidad debe estar en cada aspecto de la conducta del miembro de la iglesia de Cristo, y hablando de aquí las mitras. Miren, hermanos, este texto, con esto ya vamos a finalizar, Filipenses 4:8. Ese texto ahí nos está diciendo qué debemos hacer. Es uno de los versículos más hermosos y prácticos de la Biblia. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, no lo que es falso, no que son las doctrinas de demonios, doctrinas no escriturales, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso es lo que debemos pensar. Ahora, las personas que llenan su mente, por eso no es que estar pensando, bien, no hay que estar pensando en ser un creyente carnal. Un creyente carnal es el creyente, miembro de la iglesia de Cristo, que hace divisiones, y hay 3 amigos de nadie. ¿Saben cuáles son los 3 amigos de nadie? Ese estudio no se los he dado. Los 3 amigos de nadie son el chisme, la calumnia y la murmuración. Otra vez, los 3 amigos de nadie son el chisme, la calumnia y la murmuración. Son los 3 amigos de nadie. Entonces, por eso es importante, y esos son los creyentes de la iglesia de Cristo en las mitras, que son creyentes carnales, porque nosotros debemos ser creyentes espirituales. 2 tipos de creyentes, es lo que hemos estado viendo. ¿Ves? Miren, ahí va, ahí está. El creyente santificado en Cristo Jesús, 1 Corintios 1:2, ahí está la clave. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Un creyente santificado en Cristo Jesús es apartado, separado del pecado para ser miembro de la iglesia de Cristo, y él no sigue a los 3 amigos de nadie, que son el chisme, la calumnia, la murmuración, las divisiones, los grupitos, etc. Entonces, y el creyente carnal es el que pues tiene el error doctrinal, resentimientos, divisiones y conflictos. Entonces, y eso lo dice 1 Corintios 13:1-4. Entonces ya no lo leo porque ya se me está acabando el tiempo, pero voy a continuar con Filipenses 4:8. Mira, muy importante. 2 Corintios 10:5 dice, fíjese bien, ¿cómo le vamos a hacer nosotros para poder ser santificados completamente? ¿Cuál es el método? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo, fíjese bien, llevando cautivo. Miren, el apóstol Pablo, hermano, usaba términos militares, ¿verdad? O sea, él usaba términos militares. Acuérdense que, ¿por qué? Mire, ahí lo que está diciendo, llevando cautivo, eran las guerras, y luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta, es más, contra el conocimiento de Dios. Llevando cautivo, ¿qué? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjense, hay que llevar cautivo, vamos, todo pensamiento de nosotros. Por eso no pensar en todo lo justo, en todo lo bueno. Por eso está Filipenses 4:8. Ahí lo estamos soportando. Filipenses 4:8 es amigo de 2 Corintios 10:5. Fíjense bien. Ahora, ahí le estoy diciendo, Pablo usó términos militares para referirse a esta guerra contra el pecado y Satanás. Hermanos, nosotros tenemos una guerra contra el pecado y contra Satanás. Es una guerra, tenemos que llevar la armadura de Dios. Entonces Dios debe ser el comandante en jefe, como dice el hermano Baltasar. Debe ser el comandante jefe, el director de operaciones. Inclusive nuestros pensamientos, hermanos, deben someterse a su control si vivimos para Él. Todos nuestros pensamientos deben someterse al comandante en jefe, ¿ves? Si vivimos para Dios. Entonces, ¿qué es lo que significa? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso ese texto es bien importante, y esa frasecita, ¿no?, que va complementada con Filipenses 4:8. Entonces, ahora, ¿saben cuál es el propósito del Evangelio? El propósito del Evangelio, ya para terminar, bien sencillo. Mira, el propósito del Evangelio es llevar cautivo. Ya cuando tú obedeciste, llevas cumpliendo todos los mandamientos al pie de la letra, siendo fiel hasta la muerte. Entonces, ¿pero qué debes hacer? Todos tus pensamientos, aplicando Filipenses 4:8, debes llevarlos cautivo a la obediencia a Cristo. Ese es el punto, hermanos. Esos 2 textos son amigos. Filipenses 4:8 y 2 Corintios 10:5. Ahora, ¿en qué debemos pensar ya para resumir? Para obedecer el mandamiento de Filipenses 4:8, el cristiano debe alimentar su corazón con la palabra de Dios. Estamos hablando del corazón bíblico del hombre, no el corazón físico. Entonces, debe alimentar su corazón por la palabra de Dios, y la palabra de Dios es poderosa en el proceso de cambiar el pensar del hombre.
trayéndolo a la obediencia a Cristo. Debemos escudriñar las Escrituras. Ese es el punto, hermano. Entonces ahí va quedando, quedan 5 minutos. Mira, ahí te va. ¿Cómo logramos la santificación completa al final de nuestra vida? Ya sabemos que es una batalla. ¿Cómo vamos a llevar esa batalla? ¿Qué armas deberemos usar para ganar esa batalla? Fíjense bien, vamos a ver esa batalla que vamos a estar contra Satanás y el pecado. Número 1, nosotros como Pablo somos simples y frágiles humanos. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Entonces dice, no necesitamos usar planes y métodos humanos. No hay que usar planes y métodos humanos, como por ejemplo, yo quiero ser santo y me alejo a un monte, convento, y ahí estoy orando yo solo, y ahí ya creo que con eso, métodos humanos católicos, dice, para ganar nuestras batallas, no vamos a usar métodos humanos, hermanos. Número 2, las poderosas armas de Dios, hay que ver la armadura de Dios, están disponibles para pelear contra las fortalezas de Satanás. Acuérdense, nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente para que no se duerman, eso es lo que anda haciendo. Entonces, es lo que vimos el domingo pasado. Los cristianos deben decidir cuál método emplearán, los de Dios o los de los hombres. Número 4, Pablo nos asegura que las poderosas armas de Dios son efectivas, hermanos. Son efectivas, que son la oración. Para poder llegar a ese punto final de la santificación completa, debemos tener oración, estar en oración sin cesar. Fe, esperanza, amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Estas armas, hermanos, pueden destruir el argumento del orgullo humano, que se levanta contra Dios, y los muros que Satanás construye para que la gente no encuentre al Señor. ¿Sí? Satanás pone muros. ¿Sí? Entonces dice, al enfrentar al orgullo que aparta a las personas de su relación con Dios, podemos vernos tentados a utilizar nuestros propios métodos, pero nada puede derribar estas barreras como las armas de Dios. Dice, no, pues es que yo no me junto con nadie, yo no tomo, yo aquí solito, y no me reúno, no cumplo con el episinagoge, punto de reunión, ¿ves? No, pues yo acá hago mi culto solo. No. Entonces eso es lo que está diciendo ahí. Dice, mire, nomás lo voy a leer, que me quedan 3 minutos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ese es el punto, hermanos, que les quería explicar. Esto ya lo vimos y ya vamos a terminar. Y ya vimos que la santidad, desde 6 puntos de vista, son las 6 cualidades que debemos llevar. Todo lo verdadero, en eso debemos pensar. Todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable y todo lo que es de buen nombre. Entonces, ese ya con esto termino, hermanos. Y aquí con esto termino aquí. El mundo, hermanos, fíjese bien, no juzga a la iglesia solamente por la sana doctrina, por la doctrina que enseña, sino también por la conducta de los miembros. Por eso estamos hablando de la santidad, la conducta de los miembros. El prestigio de la iglesia de Cristo sería mejorado de manera incalculable si todos los miembros lleváramos estas 6 cualidades grabadas en el corazón. Número 1, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable. Y número 6, todo lo que es de buen nombre. Son exactamente las 11, hermanos. Aquí termino esta serie, la voy a subir a YouTube para el que no la entendió. Y continuaremos ya con otra que me puse de acuerdo con David. Para que digan, Dios los bendiga. Amén.